Un lugar, Tombstone, Arizona. Una fecha, 26 de octubre de 1881. Un suceso, el tiroteo en el OK Corral. El miércoles 26 de octubre de 1881, sobre las 2:30 de la tarde, se produjo un tiroteo entre forajidos y representantes de la ley. Este suceso ocurrió detrás de un corral de ganado, OK Corral, en el pueblo minero de Tombstone, en Arizona, Estados Unidos, una ciudad a 50 kilómetros de la frontera de México. Y todo comenzó cuando los hermanos Wyatt, Virgil y Morgan Earp, junto al amigo de la familia, John Doc, fueron al encuentro de unos forajidos acusados de robar ganado y el asalto a una diligencia con varios muertos. Estos delincuentes eran los hermanos Bill y Ike Clayton, los hermanos Frank y Tom McLaury y Bill Claiborne. Todos ellos acabaron enfrentándose en un duelo que tan solo duró 30 segundos, en el cual estaban a tan solo 3 metros de distancia entre ellos. El resultado final del encuentro fue de 3 muertos por el lado de los forajidos, Bill, Frank y Tom, y 3 heridos por el lado de los Earp, Virgil, Morgan y Holiday. El único que quedó en pie fue Wyatt Earp, sin ningún rasguño, y al día siguiente periódicos de todo el país aclamaron a los Earp como héroes. Wyatt Earp acabó alzándose por el imaginario popular de Estados Unidos como uno de sus grandes héroes, y sobre todo en la épica del lejano oeste. En los últimos años de su vida, acabó contratado en Hollywood como asesor de películas del oeste en la época del cine mudo. La escena del duelo se convirtió en la imagen icónica de los duelos de la época dorada del salvaje oeste, una época violenta en la que los valerosos representantes de la ley se jugaban la vida ante peligrosos forajidos sin escrúpulos. Aunque sería el cine el que elevó el suceso de OK Corral a la categoría de mito. Algunas películas contaban el duelo y otras la historia de alguno de sus protagonistas. Se han hecho versiones para todos los gustos, unas imaginarias, otras fieles al suceso con escenas espectaculares y otras con resultados históricos poco fieles a lo que ocurrió en realidad. Porque el tiroteo de OK Corral ha llegado hasta hoy deformado por las distintas visiones que se han ofrecido sobre él, hasta el punto de popularizar un lugar en el que no tuvo lugar ese suceso en sí. En realidad fue en un callejón al lado del corral y ninguno de los participantes era buen tirador salvo Doc Holliday. Vamos a hacer un recorrido por 7 películas que sobresalen sobre las demás y entre ellas se encuentran clásicos indiscutibles del género del western, con grandes actores como Henry Fonda, Burt Lancaster o Kurt Russell y grandes directores como John Ford o John Sturges. En 1942 se estrenó Tombstone, la ciudad demasiado dura para morir, en la cual Wyatt Earp con sus hermanos y Doc Holliday se pone una placa y detiene a una banda de proscritos. En 1946 se estrenó Pasión de los Fuertes, y en esta ocasión a Wyatt Earp le ofrecen el puesto de sheriff en la ciudad de Tombstone. Sin embargo lo rechaza, hasta que uno de sus hermanos muere asesinado y acepta el puesto. En 1957 se estrenó Duelo de Titanes, en la cual Burt Lancaster interpreta a Wyatt Earp y Kirk Douglas a su amigo Doc, dos personajes que entienden la justicia cada uno a su manera, uno a través de la ley y otro al margen de ella, acabando todo en el duelo más espectacular que ha dado en la historia del cine, OK Corral. En 1967 se estrenó La Hora de las Pistolas, con James Garner como protagonista, y en esta ocasión no es una nueva versión del suceso, sino una continuación de la historia, empezando donde acabó la anterior película, Duelo de Titanes. En 1971 se estrenó Duelo a Muerte en OK Corral, siendo un western crepuscular que desmitifica la leyenda, dando el protagonismo a Doc y a su compañera Kate, presentando a los amigos Wyatt y Doc tan sanguinario como los Clayton. En 1993 se estrenó Tombstone, protagonizada por Kurt Russell y Val Kilmer, una nueva versión en la que Wyatt Earp y su familia llegan a Tombstone con la intención de regentar un bar. Sin embargo, Earp es elegido sheriff del lugar y se tendrá que enfrentar a los Clayton. Y en 1994 se estrenó Wyatt Earp, protagonizada por Kevin Costner y Dennis Quaid, en el cual se cuenta la historia de Wyatt Earp desde que se va de su casa para alistarse en el ejército hasta que con los años se da la bebida y se dedica al robo del ganado. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.